Años más tarde, la historia fue tomada para una historia de terror. El escritor se llamaba Edgar Allan Poe. ¿Sabes qué obra puede ser? ¿Quieres averiguarlo? Estos son los eventos más misteriosos finalmente al descubierto. El puesto número 1 es para el baile de los ardientes. En el siglo XIV era muy común festejar con bailes de máscaras. Sin embargo, hubo uno muy particular que pasó a la historia, en el que participó el rey Carlos VI de Francia. El motivo del evento fue la boda de la dama de compañía de la reina. Se trataba ya del tercer matrimonio de la mujer y, como era tradición, el casamiento de una viuda se celebraba con un tono burlesco. Lo cierto es que algunas personas se vestían de bestias salvajes, con trajes cubiertos de hojas secas y un comportamiento animal incontrolado. Dado lo inflamable de los trajes, se prohibió que hubiera fuego cerca, pero el hermano del rey llegó tarde, había bebido y llevaba una antorcha. El resto de la historia, bueno, puedes imaginártelo. Esta historia realmente trágica fue percibida por el pueblo como un castigo divino a su frivolidad. Bueno, después de todo, en aquella época todo era un designio divino, así que, ¿por qué no? Años más tarde, la historia fue tomada para una historia de terror. El escritor se llamaba Edgar Allan Poe. ¿Sabes qué obra puede ser? El puesto número 2 es para Jiang Zheng. Algunos barcos fantasmas son tan misteriosos que apenas tienen una historia de fondo. Este petrolero fue encontrado en el año 2006 por un avión de Coastwatch de Australia, flotando a 180 kilómetros al suroeste de Weipa, completamente abandonado. Tenía una cuerda de remolque rota, por lo que perderse mientras lo arrastraban por el agua explicaría por qué estaba vacío. Pero en ese momento las cosas se pusieron un poco más inquietantes. El nombre Jiang Zheng estaba impreso en el costado, pero no había nada más para identificar el barco. Las posteriores investigaciones no encontraron registros de señales de socorro, ni documentos de identificación o pertenencias, ni informes de un bote perdido. De hecho, ni siquiera pudieron averiguar a quién pertenecía o de dónde venía. ¿Por qué lo habrían dejado perdido en el mar? Se cree que había estado al menos una semana en esas aguas cuando fue encontrado. ¿Y dónde estaría su tripulación? Aún hoy es un gran enigma. En el puesto número 3 hablaremos de la falsa Francia. Durante la Segunda Guerra Mundial, los franceses estaban cansados de ver que los bombardeos alemanes destruyeran sus casas y sus preciados sitios históricos. Por eso, pensaron una forma de engañarlos. Para eso armaron un segundo París al norte de la Ciudad Real, incluyendo una reproducción completa de los Campos Elíseos. Allí copiaron calles enteras, a unos 24 kilómetros del centro de la capital, sobre un tramo del río Sena muy parecido al que atraviesa París. Pero no era una maqueta cualquiera. El Arco del Triunfo, la ópera y los suburbios industriales fueron también incluidos en la réplica. Se trataba de un proyecto súper secreto en el que participó un ingeniero eléctrico llamado Ferdinand Jacopozzi, quien había trabajado anteriormente en la Exposición Internacional de París en 1900. Por extravagante que suene para las mentes modernas, el plan tenía sentido en ese momento. Sin embargo, todo este proyecto parecía demasiado ambicioso. La guerra finalizó 2 meses después y nunca llegó a probarse. ¿Crees que podría haber funcionado? En el puesto número 4, quiero contarte sobre las misteriosas nubes en espiral. Los observadores de estrellas de Nueva Zelanda quedaron desconcertados con esta imagen. Desde que la vieron, muchos han debatido en las redes sociales sobre qué podría ser. Según cuentan, esta extraña formación se vio en el cielo sobre la isla del sur, pero también se vio en Queenstown y Motueka. Algunos hablaron de ovnis, como era de esperarse, pero nunca se había reportado un objeto volador con esta forma. Una experta en estrellas dijo que vio esta enorme luz azul en el cielo, en medio de la oscuridad, y dijo que parecía una enorme galaxia en espiral que se desplazaba lentamente. Fue entonces cuando un científico dio un poco de claridad al asunto, y en realidad, la respuesta es bastante más simple.
El profesor Richard Easter, un físico de la Universidad de Auckland, calificó el hecho de extraño pero fácilmente explicable. Según él, se trata de un penacho de escape de cohete que fue iluminado por el sol. Los propulsores eliminan agua y dióxido de carbono que forma una nube. ¿El responsable? Pues todo parece indicar que el espectáculo del cielo fue cortesía de un cohete Falcon 9 de SpaceX. Al parecer, la compañía espacial de Elon Musk no solo lanza cohetes al espacio, sino que brinda este tipo de espectáculos que ya fueron vistos en muchos lugares del mundo. ¿Qué piensas de estas historias? Si te gusta el misterio, dale like y suscríbete, porque compartimos muchos nuevos cada día. En el puesto número 5 nos encontramos con el Loco Jack. Según los soldados a su cargo durante la Segunda Guerra Mundial, este oficial inglés parecía sacado de época. Su nombre era Jack Churchill, aunque no fue tan famoso como el primer ministro británico. Sin embargo, combatió a los nazis con un arco y una espada de la Edad Media. Era un héroe, o algunos dirían un hombre perturbado, ya que no dudaba en enfrentarse con flechazos cuando tomaba posiciones enemigas. Quizás por eso era conocido como el Loco Jack. También representó a Gran Bretaña en los campeonatos mundiales de tiro poco antes de que comience la guerra, y sus hazañas en el campo de batalla fueron en aumento desde que se alistara en el ejército en la década del 30. Pero en el año 1944 cayó víctima de una granada y quedó inconsciente. Al despertar, estaba rodeado de nazis, quienes lo llevaron a un campo de concentración. ¿Cómo pudo haber sobrevivido a esto? Pues un oficial nazi se negó a seguir las órdenes de Hitler. Cuando fue liberado, ingresó a la escuela de paracaidismo y siguió participando de acciones estratégicas hasta que murió en su casa en el año 1996. El puesto número 6 es para Elmer McCurdy. Esta historia es de lo más extraño que vas a oír. Elmer era un criminal estadounidense, ladrón de bancos y autor de fallidos robos de trenes, que fue asesinado en un tiroteo con la policía en octubre del año 1911. Pero aquí es cuando la historia comienza a ponerse realmente rara. Y es que su cuerpo momificado fue vendido y se convirtió en un accesorio de entretenimiento para parques de diversiones, museos de cera, casas del terror y todo tipo de shows en los años 20 y 60. Después de cambiar de propietario varias veces, los restos de McCurdy terminaron en el Pike, un parque de atracciones en Long Beach, en California, donde fueron descubiertos por un equipo de filmación, aunque fueron identificados positivamente solo en diciembre del año 1976. En abril del año 1977, su cuerpo fue enterrado en un cementerio en Oklahoma, después de haber recorrido todo Estados Unidos. ¿No es acaso digno de una película? Podríamos decir que finalmente descansó en paz. Y finalmente, el puesto número 7 es para el café prohibido. El café se ha abierto camino en todos los rincones del planeta. Es uno de los productos más comercializados en el mundo y se consumen alrededor de 2.000 millones de tazas todos los días. Pero esto no siempre ha sido así. Su historia en realidad es bastante más complicada. Por ejemplo, el esfuerzo del Imperio Otomano para prohibir el café duró aproximadamente un siglo y fue quizás la represión más brutal de la historia. Pero, ¿por qué a alguien no le gustaría el café? Comenzó en el año 1633, cuando el sultán Murad IV prohibió las reuniones en los cafés de Estambul, pues creía que en esos lugares se podían difundir ideas radicales que perjudiquen su reinado o generen desorden social. Quizás sí podrían provocar desorden si lo pensamos bien, pues ¿estarían súper despiertos para incitar una revolución? Lo cierto es que la prohibición duró hasta el siglo XVIII, pero por suerte, en aquel momento el café ya había sobrepasado los límites de su imperio, llegando a casi todos los rincones del mundo.